Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta entrega sobre la serie La oración. Hoy estaremos hablando acerca de los 4 pasos para tener una oración eficaz. Recuerden activar la campanita. Algunos no lo han hecho y no les está llegando las notificaciones de mis videos. Así que bueno, vamos al estudio. Vamos a ver cuáles son los 4 pasos para tener una oración eficaz. Hablamos de ser constante en la lección anterior. Vamos a hablar de ser sistemático, de ser específico y de ser persistente. 4 pasos para tener una oración eficaz. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que nuestras oraciones sean escuchadas y que sean respondidas. Por supuesto, nosotros sujetándonos a la voluntad de Dios con respecto a esa oración respondida. Así que vamos a ver el cuadro. Ya estudiamos ser constante. Vamos a abarcar la parte de ser sistemático, ser específico y ser persistente. Lo que ustedes encuentran subrayado aquí en el recuadro es que son citas que se tomaron de el anterior cuadro de ser constante, porque para nosotros ser constantes también nosotros necesitamos ser sistemáticos. Vamos a volver a leer esas citas para recordar, por eso en la última ocasión iba rápido porque yo sabía que íbamos a tratar estos puntos, dice Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es cosa muy bien conocida en todo el mundo, porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo incesantemente, aquí estamos viendo lo sistemático, lo constante, ¿verdad? Incesantemente hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones, siempre. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: doy gracias siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Damos gracias al Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, orando siempre por vosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Estamos viendo, permítanme aquí. Estamos viendo que el apóstol está siendo aquí constante, pero al observar bien las citas, está siendo constante en cada uno de las ciudades, países o grupos de hermanos que él les llegó a predicar el evangelio y que llegó a conocer, que los tenía. Okay, un momento. Ok, perfecto. Está bien. Espero que estén escuchando bien, hermano. No se preocupen. Estamos viendo cómo el apóstol era constante en la oración, pero no solamente era constante en la oración
por un determinado grupo de hermanos, sino que su lista de oración era muy amplia y por eso es necesario que nos demos cuenta que para que él fuera constante en esa oración, él tenía que ser sistemático. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Porque debemos estar claros que muchas veces nosotros en una oportunidad nos dicen, hermano, oren por mí, y tantos hermanos que nos piden oración, y a nosotros se nos ha olvidado hacer la oración por todas aquellas personas que nos pidieron oración. Pablo procuraba no olvidar a nadie. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque es justo. Por vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Recuerden, estoy yendo rápido porque ya estas citas las tocamos en el estudio anterior. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente. No, estoy en la primera. Siempre me equivoco con esto. Doy gracias a mi Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Y Filemón, versículo 4, dice, doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones. No había manera en que tanto el apóstol Pablo, en este caso estamos considerando el apóstol Pablo, pero podemos sacar una conclusión muy correcta, es que los apóstoles, para dedicarse a la oración y no servir a las mesas, como nos registra en Hechos capítulo 6, ellos tenían que comprender que la oración tenía que ser constante, pero ellos tenían que ser sistemáticos en esa oración. Cuando entremos a la parte sistemática, cuando entremos en la parte de lo que es el devocional, que va a ser después de esto, la atención espiritual, va a ser después de la oración, vamos a hablar un poco más de eso, de cómo hacer un devocional y hacerlo de una manera sistemática junto con lo que es la palabra de Dios y la oración. Pero ellos eran sistemáticos en esto. Y hay que ser, vamos al tercer recuadro, hay que ser específico. No es orar por orar, no es orar por orar. Tiene que haber un motivo y tienen que hacer oraciones debidamente específicas. En Romanos capítulo 1, versículo 10 dice, rogando que de algún modo sea posible, ahora por fin, tener un próspero viaje para ir a vosotros en la voluntad de Dios. Esa era su oración. Estaba haciendo una oración específica. En este caso, él quería llegar a Roma para compartir con ellos la gracia del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Por qué oraba él hacia los hermanos de Filipo? Hacía la misma oración cuando le correspondía en un momento determinado orar por los hermanos de Filipo. ¿Iba a meter en esa oración el viaje a Roma? No. Mírenlo por lo que él oraba. Y esto oro. Aquí está. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesús, el Mesías,
para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué estaba pidiendo? Que el amor de ellos abundara aún más y más, pero que ese amor tenía que estar unido al conocimiento, al discernimiento, para que ellos pudieran distinguir entre lo que era lo bueno, lo mejor, y lo que era lo malo o lo inferior. Tenían que mantenerse firmes, sinceros y irreprochables hasta la venida del Señor Jesucristo, y tenían que llevar frutos. Esta era una oración específica para ellos. Aunque estaban apoyando en el Evangelio al apóstol Pablo, él quería que eso abundara, sobreabundara. En Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, otro propósito de la oración, pero en este caso a los hermanos de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminando los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza, aquí en el corazón es el entendimiento, la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Estamos viendo oraciones específicas que nosotros podremos acuñar para orar también por el resto de nuestros hermanos, porque estas son oraciones bíblicas específicas en la cual cuando nosotros veamos un buen trabajo de un hermano o de un grupo de hermanos, aquí hay oraciones para que ese amor siga. Vemos que un hermano está recién convertido, tenemos que pedir para que se llene de toda esta sabiduría. Aquí mismo en Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19 dice: ora siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir su boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio. Voy a leer el versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. Es una buena oración para los que están dedicados al ministerio. En este caso, una oración de ustedes que pueden hacer por mí y que pueden hacer por los hermanos que están enfrente de la obra, allá en Venezuela o en cualquier parte. Que nosotros tengamos valor y que nosotros sepamos cómo hablar y cómo decir las cosas cuando nos encontremos predicando el Evangelio o enseñando a alguien que no conoce el camino correcto. Él está pidiendo que oren siempre en el Espíritu Santo, pero esta oración tenía el propósito específico de abarcar a este ministro para que también él tuviera la oportunidad de que no hubiera oposición en su predicación, para que las personas al menos oyeran. Porque a veces los apóstoles y muchos cristianos del primer siglo ni siquiera le daban tiempo de que pudieran enseñar la palabra. Bueno, esto es como que algo así que debería avergonzarnos a nosotros, que no tenemos esa resistencia o esa oposición de las personas, nos escuchan y no estamos predicando. En este caso, Pablo pedía eso: ayúdenme ustedes, síganme fortaleciendo en el espíritu y que yo tenga el ánimo y el gozo. En Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12, recuerda, estos son diferentes grupos de hermanos ubicados en lugares distantes, allá en el mundo romano de aquel tiempo.
En Colosenses 1, 9 al 12 dice: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Hermanos, si nos estamos dando cuenta, el apóstol Pablo, sus oraciones eran realmente muy espirituales, porque Pablo quería era que los hermanos llegaran al pleno conocimiento de lo que era la voluntad de Dios. Debemos animarnos y ayudarnos nosotros en este tipo de oración. En toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12. Hermanos, todas estas citas hablan de la oración. Todas. Si ustedes en alguna oportunidad querían conocer acerca de qué yo puedo orar, miren, aquí están, claro, no sé si se abarcan todas las citas que hablan de cómo oraban los cristianos del primer siglo, poniéndose como ejemplo el apóstol Pablo, pero sí nos damos cuenta que hay muchos propósitos por los cuales nos debemos orar por los hermanos. Según el Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: por esto Dios los... en el capítulo 2, 1, 11 y 12 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Están viendo constancia y oración sistemática, pero con propósitos específicos. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y lleve a cumplimiento con todo poder, todo propósito de bondad y obra de fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús el Mesías. Eso de decir, hermano, oren por mí, eso no es decir nada, ok, pero exactamente qué es lo que quieres que oremos por ti. Bueno, hermano, métame en sus oraciones. Estamos viendo que las oraciones tienen que ser específicas. Lo estamos aprendiendo. No es simplemente oren por mí, sino hay que ser específico. Hermano, oren por mí en esta área de mi vida espiritual, etc. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Bueno, ya siempre lo leímos como texto base, pero vamos a leerlo, porque aquí está el propósito en la cual el apóstol ruega que nosotros hagamos oraciones. Estamos viendo la oración de intercesión por los gobernantes, por todo el mundo, pero tenía dos propósitos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Se sobreentiende que no vamos a mencionar a todos los hombres por nombre, porque imagínense eso. Esta es una oración global. Y sigue diciendo: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Oramos por los gobernantes de este mundo. No solamente por los de nuestro país, sino por los de todo el mundo. Pero hacemos una oración específica por todos ellos. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Porque si en la nación donde yo vivo todo está marchando bien, yo también voy a estar tranquilo. Hemos venido hablando a través de la serie Los Pensamientos, a través de la serie de la adoración, a través de los tiempos. En todas las series que hemos estado estudiando la palabra,
nos hemos dado cuenta que muchas causas de que a nosotros no nos vaya bien o que nosotros podamos estar en un momento de nuestra vida inquieto, a veces no es por nuestra culpa, sino que por la culpa de terceros. En este caso, los terceros son los reyes y los gobernantes. Cuando a esos reyes e imperadores se les ocurría algo, hubieron emperadores que se encargaron de perseguir a los cristianos. Era un momento de intranquilidad, pero había otros gobernantes que se apaciguaron. De eso se estaba hablando en ese tiempo. Que el Señor pudiera contener a esos gobernantes, pudieran permitir que entraran con una mente clara y que no pensaran solamente en ellos, en su bienestar material, económico, o sea, no ser egoístas como habla el profeta Jeremías con los gobernantes de los reyes de Judá, que fueron egoístas y que solamente estaban pensando en ellos. Así hay gobernantes. Entonces, como nos gobiernen en nuestros países o en la nación donde estemos viviendo, eso nos puede perjudicar. Nos va a perjudicar como ciudadanos, pero también nos puede perjudicar con la predicación del reino, porque no vamos a predicar. Si en un gobierno la delincuencia es la que manda, cómo sales tú en la noche, ya tú sabes que vas a estar limitado. O sea, tantas cosas que se ven en el mundo y por lo tanto nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, por todos, empezando desde el presidente hasta los ministros, alcaldes, concejales, todos los que tengan que ver con la buena marcha del país, del estado, de la ciudad, del municipio. Todos tenemos que, aunque no le sepamos el nombre, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos vivir en paz, para que podamos asentarnos, para que podamos estar tranquilos, etcétera, para que podamos tener las cosas básicas de la vida, porque el enemigo va a tratar de causar problemas en el mundo utilizando a los gobernantes, como pasó en el primer siglo, con la persecución a los cristianos. Y dice el versículo 3, esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, para que prediquemos el Evangelio en medio de la tranquilidad. Volvamos a Filemón, versículos 6 y 7, que dice, y ruego para que la participación de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros respecto al Mesías, porque tuvimos mucho gozo y consolación en tu amor, pues por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Está pidiendo el apóstol por Filemón para que siga siendo un hermano bondadoso, hospedador, cuando se encontraba con hermanos extranjeros o cuando se necesitaba ayudar a alguien que tenía un buen corazón y por lo tanto él está pidiendo para que eso continúe. Así que cuando veamos un hermano que tiene ciertas cualidades que están sirviendo para que el reino se expanda, que están sirviendo para que la localidad, la iglesia local donde tú estás, se esté fortaleciendo, para que a través de ese hermano, muchos hermanos también sean beneficiados con sus bienes materiales. ¿Qué debemos pedir? Señor, síguele bendiciendo. Concédele más y más que siga andando en este camino. Eso es lo que estaba haciendo Filemón. Y Pablo quería que siguiera tratando bien a los demás, que no perdiera eso. Vemos oraciones específicas en diferentes lugares y con propósitos diferentes de acuerdo a la situación que presentaba el grupo de hermanos o un hermano, como en el caso de Filemón, y a veces como en Timoteo, cuando Pablo hacía su oración individual, etc. Ahora vamos a hablar de la persistencia en Efesios capítulo 6, versículo 10. La persistencia en Efesios capítulo 6, versículo 18, perdón. Efesios capítulo 6, versículo 18, orad siempre en el Espíritu,
mediante toda oración y súplica, velando también con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La perseverancia. 1 Timoteo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Dice, ahora bien, creo que esta cita no es... Ah, sí, ahora bien, la que es realmente viuda y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día. Cuando leemos esta cita, si la leemos superficialmente, no apreciamos la profundidad de este mandato. El apóstol está hablando acerca de la que realmente es viuda, que ha quedado sola, que no tiene ni siquiera oportunidad de volverse a casar. Ha quedado sola, en el sentido de que ni siquiera no sabemos dónde están los hijos, ya si no tuvo o murieron. Pero cuando dice que ha quedado sola, es porque en la antigüedad la mujer no trabajaba. No se tienen los beneficios que ahora toda mujer tiene, gracias al Señor. Que la mujer puede trabajar, puede depender de ella y sale adelante. Pero en el primer siglo, e incluso antes y después del primer siglo, la mujer dependía exclusivamente del hombre. Y cuando el hombre moría, realmente eso era un desastre para la vida de esa mujer. ¿Por qué? Porque la vida de una mujer en aquellos tiempos era casarse y tener hijos. Nosotros leemos el Antiguo Pacto y nos damos cuenta de que querían casarse y pedían hijos, porque dependían de la mano del hombre, hablándolo así de una manera tan tosca, dependían del servicio del hombre. Entonces esta mujer, sin hijos, sin marido, ha quedado sola. Podríamos imaginar nosotros en un momento las angustias que esta hermana pudiera estar pasando. Angustia completamente. Angustia. Entonces tiene puesta su esperanza en Dios. Nada más. Depender de la misericordia y de la gracia de Dios. Cuando ya nadie podía darle lo que ella necesitaba, tenía que perseverar en súplicas y oraciones noche y día. Tenía que estar siempre pidiendo para que el Señor le proveyera. Por supuesto, por medio de terceros, entendemos eso. Estos terceros en este caso es los miembros de la iglesia o la iglesia donde ella era miembro. Y ella tenía que pedir para que los hermanos les fuera bien en el trabajo, ¿cierto? Y para que les tocara siempre el corazón a los hermanos que pudieran dar de las ofrendas para que a través de esas ofrendas ellas pudieran mantenerse. Son luchas, hermanos. Por eso es que la oración es la salida a tantas cosas, sobre todo en las carencias materiales. Hay que dedicarse con perseverancia en súplicas y ruego y hay que hacerlo todos los días. Vamos a ver dos ejemplos. En Lucas capítulo 18, vamos a ver dos ejemplos de perseverancia. En Lucas capítulo 18, que por cierto, habla de una viuda. Vamos a ver el ejemplo para que afiancemos mejor el asunto. En Lucas 18, 1 al 8 dice, también les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, nada, ser persistentes, hermano.
persistentes, siempre. Recuerden que vivimos en una sociedad, estamos en una sociedad que todo para nosotros tiene que ser rápido. Nos molesta el estómago un alcacerse, ¿verdad? No sé cómo le dicen aquí en este país. Nos duele la cabeza, una aspirina o algo más fuerte. Nos duele algo, todo lo queremos resolver rápido. En la oración nosotros no podemos ir de esa manera. Por eso es que cuando se habla de la perseverancia y la persistencia, es para que nosotros, cuando se nos presente una situación, ya nosotros hemos, como dice, estemos allanando el camino para que el golpe o la situación sea más suave, porque ya nos hemos preparado para eso. Por eso es muy importante la persistencia en orar por asuntos determinados, dice. Y dice no desmayar. Vuelvo a leer el versículo 1. También les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Le digo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Sola y un hombre atacándola. Pero no quiso por un tiempo. El juez no quiso. Pero después de estas cosas se dijo, el juez malvado, injusto, el que determinaba, mira, como se dice aquí, una restricción, deja a la viuda, no te metas con ella, si lo vuelves a hacer, vas a ser encarcelado. Eso es lo que estaba pidiendo, una justicia, porque lo que estaba sucediendo con la viuda es que la viuda no le estaba haciendo mal, sino que le quería cometer una injusticia. Vuelvo a leer el versículo 4. Pero no quiso por un tiempo, pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, o sea, era un hombre que no le importaba a nadie, ni autoridades celestiales, ni menos terrenal, no le temía a nadie, claro, era un juez, le haré justicia a esta viuda, porque me produce molestia. No sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. O sea, se me pierda el control y caiga en otra cosa peor. Entonces le va a hacer justicia. ¿Pero por qué le va a hacer justicia? Le va a hacer justicia porque la viuda estaba yendo insistentemente, hazme justicia. Esa viuda no se iba a despegar del lugar donde estaba el juez, donde estaba impartiendo justicia o donde fuera a la casa, a donde lo encontraba. Necesito que me ayudes en esto. Y ya el hombre dice, esta viuda me va a colmar la paciencia y yo voy a actuar indebidamente y mi condición de magistrado no me permite. Mejor le hago justicia. ¿Por qué le hago justicia? Porque era correcto lo que la viuda estaba demandando, simplemente que él no quería hacer. Y dijo el Señor, versículo 6, oíd lo que dice el juez injusto. Injusto. ¿Acaso Dios, nuestro Dios, nuestro Padre, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. Como la viuda de 1 Timoteo 5:5, que debe orar con súplica y perseverancia día y noche. ¿Hasta cuándo debemos clamar por un asunto específico? Hasta que encontremos la respuesta, hasta que el Señor nos dé la respuesta. Y nosotros la vamos a saber, porque en la oración estamos pidiendo algo y la vamos a saber. Ya les digo. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Recuerden, el texto rige. El juez se tardó en responderle, pero la viuda le estaba agotando la paciencia y le respondió. Ahora, un juez justo, un padre que nos quiere ayudar,
y nosotros estamos insistiendo día y noche, ¿se va a tardar como el buen injusto? No, al contrario, va a responder rápido. Os digo que con presteza le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En fe en cuanto a pedir y en orar. ¿Hasta cuándo debemos orar por una situación determinada? Hasta encontrar la respuesta. ¿Cómo sé yo cuál es la respuesta? Bueno, vamos a poner el ejemplo de la viuda. No nos dice aquí las escrituras cuál era el problema de la viuda, pero de acuerdo a lo que hemos estudiado ya nosotros en el Antiguo Pacto, nos damos cuenta que los problemas que había en aquel tiempo eran de tierra o de heredad. A lo mejor estoy haciendo algo hipotético, que no lo dice, pero estoy dando un ejemplo para saber de lo de la persistencia de la viuda. El caso hipotético, a lo mejor la persona, el adversario, le quería quitar la tierra o estaba colocándola cerca, el lindero más allá, o había tal vez una deuda que su marido tuvo, pero se la está demandando a ella, pero según la ley de tiempo antiguo, que es cuando una deuda, incluso creo que hoy existe eso, de que si la persona que tiene una deuda muere, la deuda murió con la persona. Entonces, este adversario le estaba tratando de cobrar, quitar una tierra, algo, y ella es una viuda, ella está sola, pero ya sabe, el juez conoce la causa y está buscando, quiero esto, quiero que me haga justicia a mi adversario, me haga justicia a mi adversario. El juez le respondió conforme a su petición. Ella tuvo que hacer algo. Ella no estaba orándole a Dios porque también era una viuda, imagino que es judía. Ella le oraba al Señor, pero ella tenía que ir allá a la corte, no sé, vamos a poner un ejemplo, la corte. Iba para allá a la corte, tenía que ir todos los días. Que está lloviendo, para allá me voy. Que no tengo, pues no comí, me voy en ayuna, pero yo tengo que ver el juez porque el juez llega hasta la hora y va a estar ahí hasta toda la hora. Que no hay transporte, que quede sin dinero, que no me muevo. Entonces yo hago todo, soy persistente y le estoy pidiendo al Señor eso, que me haga justicia. Si la persona no me hizo justicia, si no recibí la respuesta, yo sé que esa es una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Él está orando, pero Él está actuando conforme a la oración que yo estoy haciendo. Que yo estoy haciendo. Así que no puedo esperar, orar y yo no hacer nada. Yo tengo que actuar. Y cuando yo actúo, cuando me encuentro en una situación que necesito un trabajo y voy acá, voy allá y persisto, en esa empresa es que yo puedo entrar y quiero y te dicen que no y tú vuelves, ayudas, buscas a un amigo, buscas a alguien, llama, papá, de repente entraste, ¿verdad? Le pidiste oración, gracias a Dios, pero hiciste todo y nada y de repente te sale un trabajo por allá que tú no andabas buscando, allá por allá es la cosa. Hay respuesta, pero el punto es que debemos orar hasta que consigamos la respuesta, sea positiva o sea negativa, y allí se termina la oración. Capítulo 11, versículo 5. Capítulo 11, versículo 5 al 10 dice, también le dijo, ¿quién de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo que poner delante de él. Ya que respondió desde adentro, le dijo, no me molestes, la puerta ya ha sido cerrada y mis niños están conmigo en la cama y no puedo levantarme a darte. A medianoche, volvamos al tiempo. Llegó de improviso un amigo que no es común, un amigo, y él no tiene que darle, y la hospitalidad lo obligaba a darle alimento. Y él dice, bueno, voy para aquí mi amigo, pero ya su amigo está acostado, no quiere levantarse. Ven otro día, pero el hombre no, el hombre dice, el amigo, el punto era que el amigo tenía el pan, tenía la comida. ¿Qué tenía que hacer? Le podía dar pena, vergüenza, pero es que tenía que resolver otro problema. El problema era que como él tenía que ser hospitalario, tenía que proveerle a ese amigo que había llegado.
Entonces os digo, versículo 8, aunque no se levante para darle por ser su amigo, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Recuerden, por eso que dice pan, no está hablando del pan como un pan que uno va a la panadería, no, está hablando del pan es la comida, lo que necesita para proveerle a los que llegaron a su casa de improviso. ¿Pero por qué le va a dar? ¿Por ser amigo? No, sino porque ya se molestó, ya lo despertó y ahora que está despertado, bueno, ¿qué voy a hacer? Se va a molestar, queda él, bueno, se va a ir fulano y yo voy a quedar, o se va a quedar mal, pues, que no le dio, pero fue importuno. Yo os digo, versículo 9, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. ¿De quién está hablando? De esta parábola. ¿Qué hizo? Veamos qué hizo. Pidió, buscó y llamó a la puerta. No tenía, pero recibe. Versículo 10. Porque todo el que pide, recibe, hermano. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama a la puerta, se le abre. Qué maravillosa bendición para nosotros. Podemos tener asegurada la oración que le hagamos a nuestro Dios. Podemos estar confiados en eso. El Señor les está mandando a ellos, pidan, busquen, llamen, pero hagan cosas con insistencia, día y noche. No esperemos, no seamos impacientes. Dije no esperemos. Lo que pasa es que a veces hablo muy rápido y no termino lo que tengo en la mente. No nos desesperemos. No seamos impacientes. Estás ante una situación difícil en este momento. Pídele al Creador. Busca su ayuda. Y haz lo que tienes que hacer, pero sigue insistiendo. Sigue haciéndolo. El Señor te está viendo y Él sabe las cosas que tú necesitas. Pero tenemos que hacerlo de manera correcta, conforme a su conocimiento, conforme a su voluntad. Me gustarían tus impresiones acerca del estudio. También que te suscribas, que le actives la campanita, que lo compartas con otros, para que así, al activar la campanita, te puedan llegar las notificaciones del próximo estudio. Que tengas buenas tardes.